Buenos días compañeros, mi nombre es David Herrera Gómez y el tema del cual les voy a hablar es el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. El Sistema Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el ámbito del Consejo de Europa es el sistema regional más antiguo y el que mayor grado de evolución y de perfección ha alcanzado. Ello viene motivado fundamentalmente por la relativa homogeneidad política de los estados europeos y por el avance alcanzado en el campo de los derechos humanos. Este sistema comenzó en 1950 con la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este convenio fue más un instrumento destinado a la protección de los derechos civiles y políticos y por su parte, los derechos de carácter socioeconómico tuvieron que esperar hasta 1961, año en el que se adoptó la Carta Social Europea. Además, como vamos a ver, los mecanismos de protección establecidos en uno y otro convenio van a ser notablemente diferentes. Primero, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el sistema de control y de supervisión más evolucionado que existe hasta la actualidad, con un órgano de naturaleza jurisdiccional, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, como auténtico árbitro del sistema. Pero tras la entrada en vigor del protocolo N11 al convenio en noviembre de 1998, que prevé la supresión de la comisión como filtro de demandas, y el procedimiento se ha judicializado, planteándose a partir de entonces todas las demandas directamente ante el tribunal. Los mecanismos de control del cumplimiento del convenio por parte de los estados son básicamente tres. El primero, que nos dice que los informes que a requerimiento del secretario general del Consejo de Europa pide que todo estado miembro deberá suministrar dando las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de disposiciones del convenio. Segundo, las demandas interestatales o denuncia de uno o varios estados miembros contra otro por incumplimiento del convenio. Y tercero, las demandas individuales, que constituyen el mecanismo más importante mediante que cualquier persona o grupo de particulares que se consideren víctimas de una violación de sus derechos humanos pueden plantear una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas demandas individuales son primero examinadas para comprobar que cumplen los requisitos de admisibilidad. Estos requisitos de admisibilidad son tres. Primero, el haber agotado los recursos en su propio país. Segundo, no haber sometido el caso a otra instancia internacional de investigación o arreglo. Y tercero, que la demanda se presente en los 6 meses siguientes a la fecha de resolución definitiva en el ámbito interno. Una vez admitida la demanda, pasa a una sala compuesta por 7 jueces que buscarán un arreglo amistoso entre la víctima y el Estado demandado, en cuyo caso dictarán una resolución recogiendo el acuerdo, y en caso contrario, se iniciará un procedimiento contencioso que acaba con una sentencia definitiva y de obligado cumplimiento para el Estado. El órgano que vela por este cumplimiento es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del Consejo de Europa, y estas sentencias desempeñan un papel fundamental en el sistema europeo, ya que ejercen una influencia cada vez mayor en la jurisprudencia de los tribunales internos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español hace referencias cada vez más frecuentes en sus sentencias sobre derechos humanos a la jurisprudencia de Estrasburgo como fundamento de la suya propia. Y por otro lado, como fruto de algunas de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se han llevado a cabo modificaciones legislativas importantes en algunos de los Estados miembros del Convenio Europeo,
La última de ellas es la modificación a finales de 1999 de la legislación británica sobre las Fuerzas Armadas que permiten la entrada en el ejército británico de homosexuales, tras una decisión del Tribunal de Estrasburgo condenando a la Gran Bretaña por discriminación en sus Fuerzas Armadas. Además de la función contenciosa que acabamos de ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también puede llevar a cabo una función de carácter consultivo en todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que le sean sometidos. Y por su parte, la Carta Social Europea recoge los principales derechos de carácter económico y social. Y a diferencia de lo que ocurre con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no establece un sistema judicial de control del cumplimiento por parte de los estados y de sus principales disposiciones. Entre los derechos de la segunda generación más importantes contenidos en la Carta Social Europea figuran el derecho al trabajo, a organizarse para la defensa de intereses económicos y sociales, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la seguridad social, el derecho a la asistencia social y médica, el derecho a la protección social, el derecho a la protección jurídica y económica de la familia, que están contemplados en el artículo 16 de la misma Carta Social, y el derecho a la protección y asistencia por parte de los trabajadores migrantes y sus familias, que se está contemplado en el artículo 19 de la misma Carta. De estos derechos, los estados partes tienen que aceptar al menos 5 de ellos y no menos de 10 de los derechos recogidos en toda la parte segunda de la Carta. Se trata así de un sistema flexible que no obliga al Estado a aceptar todos los derechos de la Carta. En cambio, el único sistema de protección que se va a establecer es un sistema de informes que tienen que presentar los estados sobre cómo llevan a cabo las disposiciones de la Carta. Estos informes deben ser examinados por un comité de expertos independientes y este envía sus conclusiones al Comité Social del Consejo de Europa, quien las revisa y presenta sus propias conclusiones ante la Asamblea Parlamentaria y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Este último, el Consejo de Ministros de Europa, es quien formula las recomendaciones a cada estado parte de la Carta. Y como vemos, se trata de un mecanismo sumamente débil, con un grado mínimo de control y presión sobre los estados en cuanto a los derechos económicos y sociales. Por esta razón, diversas voces llevan reclamando desde hace varios años la aprobación de un protocolo facultativo sobre la aprobación mejor dicho, de un protocolo facultativo sobre derechos económicos y sociales al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a fin de equiparar estos derechos con los civiles y políticos en cuanto a sus mecanismos de control y abriendo la puerta a una cierta judicialización de aquellos. Sin embargo, estas propuestas no han sido atendidas, por lo que perduran unas grandes diferencias entre ambos tipos de derechos. Bueno, compañeros, es todo lo que tengo que mencionar en cuanto a mi tema. Espero les hayan aclarado bastantes dudas. Y desgraciadamente no puedo contestar sus preguntas, puesto que esto es una exposición abierta, que espero les guste y hasta luego.